Kilómetro 87. Hola, señor Williams. Mi nombre es Elena. Le llamo para contarle lo que nos pasó a mi hijo Leo y a mí en el desierto de Coahuila. A veces creo que seguimos allí, caminando en la oscuridad. Hace 2 años, empaqué nuestras vidas en un tsurú destartalado. Estaba huyendo de un hombre cuyo amor se había vuelto veneno, cuyos puños me habían enseñado un miedo que nunca creí posible. Mi hijo, Leo, de 6 años, era mi única razón para seguir. Leo es especial. No habla, no por un problema físico, sino porque se encerró en su propio mundo después de ver demasiadas cosas. Se comunica con dibujos. En sus cuadernos, dibuja soles cuando está feliz, monstruos con muchos dientes cuando tiene miedo. Nuestro destino era la casa de mi hermana en Chihuahua, un refugio, una promesa de empezar de cero. El viaje era largo y nuestros recursos mínimos. Conducía principalmente de noche para evitar el calor del desierto y para que Leo pudiera dormir. Nuestra pequeña rutina consistía en que yo conducía y él, en su silla en el asiento trasero, dibujaba a la luz de una pequeña lámpara de baterías. El coche era nuestro caparazón, nuestro mundo seguro rodando por un país hostil. Estábamos cruzando la autopista 40D, el tramo que une Saltillo con Torreón. Es una línea recta que se pierde en el horizonte, flanqueada por un mar de nada. La noche era sofocante, sin una sola nube que ocultara el brillo agresivo de las estrellas. La monotonía de la carretera era hipnótica. Pasamos un letrero verde que decía kilómetro 87. Un par de minutos después, el motor del tsurú tosió. Se sacudió violentamente y se silenció. Las luces se apagaron. Nos quedamos a la deriva en un océano de oscuridad y silencio. El pánico, frío y afilado, me atravesó. Intenté arrancar. Nada. El motor estaba muerto. Estábamos varados. No había señal en el celular. La carretera estaba completamente desierta. Pasó 1 hora, luego 2. El silencio del desierto no es vacío. Está lleno de pequeños crujidos, del silbido del viento. Cada sonido me hacía saltar. Leo no lloraba, pero sentía su miedo. Sacó su cuaderno y empezó a dibujar. Monstruos. Monstruos con faros de coche por ojos y ruedas en lugar de pies. Cuando ya había perdido casi toda esperanza, vi unas luces a lo lejos, en mi retrovisor. Se acercaban lentamente. Era una grúa. Sentí una ola de alivio tan intensa que casi lloro. La grúa, vieja y oxidada, se detuvo detrás de nosotros. Bajó un hombre mayor, de pocas palabras. Llevaba una gorra que le ensombrecía el rostro. Sin decir casi nada, examinó el motor, negó con la cabeza y enganchó nuestro coche. Suban. Fue todo lo que dijo. Me sentí a salvo. Habíamos encontrado ayuda. Nos llevaría al siguiente pueblo. Mientras la grúa nos remolcaba, me relajé por primera vez en horas. Leo, a mi lado, seguía dibujando, cada vez más rápido, con más furia. Después de unos 20 minutos, vi algo que me heló la piel. Un letrero verde, iluminado por los faros de la grúa. Kilómetro 87. Imposible, susurré. Debí haberme equivocado. Quizás era otro tramo. Pero la sensación de inquietud se instaló en mi estómago. El conductor no dijo nada.
Su rostro seguía oculto en la sombra. 15 minutos después, otra vez, el mismo letrero. Kilómetro 87. Estábamos en un bucle. ¿A dónde nos lleva?, pregunté, mi voz temblando. El hombre no me miró. Solo levantó un dedo y señaló hacia adelante. Leo me tiró de la manga, con los ojos muy abiertos. Me mostró su cuaderno. Había dibujado nuestra grúa, y detrás de nuestro coche había enganchado otro coche, y otro, y otro, una cadena interminable de vehículos. Y dentro de cada coche había dibujado una figura con la cara en blanco. Al frente de toda la procesión, conduciendo nuestra grúa, había un hombre con la cara también en blanco. El terror me ahogó. Miré al conductor. Intenté ver su rostro, pero era como mirar un agujero en la noche. No había rasgos. Pasamos el kilómetro 87 una última vez, pero esta vez la escena era diferente. La grúa redujo la velocidad y se salió de la carretera, adentrándose en el desierto. A la luz de los faros vi docenas de coches de todas las épocas, cubiertos de polvo, con las ventanillas rotas, abandonados en medio de la nada. Un cementerio de vehículos, un cementerio de viajes interrumpidos. La grúa se detuvo. El conductor bajó, desenganchó nuestro coche y nos señaló. Luego, señaló el espacio vacío junto a otro coche oxidado. La invitación era clara. Este era nuestro lugar ahora. Este era el final del camino para los que se rinden, para los que se rompen en esta carretera. No pedía dinero, no era un hombre. Era el espíritu de ese tramo de carretera, un coleccionista de almas cansadas. Miré a Leo. Estaba temblando, pero sus ojos estaban fijos en mí, esperando mi decisión. Podíamos quedarnos. Podíamos aceptar la derrota, convertirnos en otra historia de fantasmas, en otro coche abandonado en el kilómetro 87. O podíamos luchar. Tomé una decisión. Agarré la única botella de agua que nos quedaba y la mochila de Leo. Lo tomé de la mano. Vamos a caminar, mi amor. Abrí la puerta del Tsuru y salimos. Dejamos todo atrás. El coche, nuestras pocas posesiones, la vida que conocíamos. El conductor de la grúa nos observó, inmóvil, una silueta oscura contra las luces. No intentó detenernos. Nos adentramos en la oscuridad del desierto, alejándonos de la carretera. No sé qué nos esperaba. No sé si sobrevivimos esa noche. Mi recuerdo termina ahí, con la mano pequeña de mi hijo en la mía, el sabor del polvo en mis labios y la certeza de que, aunque lo perdiéramos todo, no nos íbamos a rendir. Quizás solo los que están dispuestos a dejar el camino atrás pueden escapar de él. Esa es mi historia. Gracias por escuchar. La sombra del asiento trasero. Buenas noches, señor Williams. Soy David. O era. No sé qué soy ahora. Les hablo porque tengo que contárselo a alguien. La policía no me cree. Mi esposa cree que estoy loco, pero yo sé lo que vi en el coche y sé que todavía está conmigo. Mi hijo, Nico, nació hace 8 meses. Todos esperaban que yo estuviera feliz y lo intentaba, pero la verdad, una verdad sucia que me quemaba por dentro, es que no estaba preparado. Odiaba mi nueva vida. Odiaba el llanto incesante que perforaba las paredes a las 3 de la mañana. Odiaba la fatiga que se me pegaba a los huesos. Odiaba ver a mi esposa, Marta, tan agotada y triste. Y me odiaba a mí mismo.
por sentir todo eso. Empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, que era el eufemismo para irme a un bar a beber solo, a robarle un par de horas a la vida que sentía que me habían quitado. ¿Dónde estabas, David?, me pregunta el detective. La sala de interrogatorios es pequeña, del color de la bilis. Trabajando, miento. La mentira sabe a ceniza en mi boca. Esa noche había bebido más de la cuenta. Conducía a casa por el anillo periférico. Eran más de la 1 de la mañana. La lluvia empezaba a caer, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas de neón borrosas. Me sentía culpable, borracho y lleno de autodesprecio. Por costumbre, miré el espejo retrovisor. Siempre lo hacía, como si esperara ver la silueta del portabebé de Nico, aunque él y Marta estaban en casa. El asiento trasero estaba vacío, oscuro. El llanto de Nico lleva 3 horas sin parar, un taladro en mi cerebro. Marta lo mece, agotada. ¿Puedes intentar tú?, me suplica. Lo tomo en brazos. Su cuerpo pequeño se tensa, su llanto se intensifica. Siento un impulso oscuro, una oleada de rabia que me recorre los brazos. Un pensamiento monstruoso. Si tan solo te callaras. Me horrorizo de mí mismo y se lo devuelvo a Marta, huyendo de la habitación, huyendo de lo que soy capaz de pensar. En la carretera, algo parpadeó en mi visión periférica. Una sombra en el asiento trasero, captada por el retrovisor. Giré la cabeza bruscamente. Nada, solo la tapicería oscura y vacía. «Estás borracho, idiota», me dije. Pero el coche de repente se sintió frío. Un frío húmedo que no tenía nada que ver con la lluvia. Dice que vio algo en su coche, afirma el detective, sin mirarme. Revisa unas fotos del Tsuru destrozado. Estaba solo, señor Rojas. No había nadie más. Escuché un ruido, un sonido suave, gutural, un gorgoteo. El mismo sonido que hacía Nico justo antes de quedarse dormido. Venía del asiento de atrás. El vello de mi nuca se erizó. Aferré el volante con tanta fuerza que mis dedos dolieron. Mi cerebro intentaba racionalizarlo. Un ruido del motor, el viento, mi imaginación. Pero yo sabía lo que había oído. Estoy en el bar. La tercera cerveza. Miro el teléfono. Una foto de Marta y Nico. Ella sonríe, pero sus ojos están cansados. Siento una punzada de culpa, seguida inmediatamente por una ola de resentimiento. ¿Por qué mi vida tiene que ser esto? Apago el teléfono. Pido otra cerveza. Volví a mirar el espejo retrovisor. No podía evitarlo. Y esta vez no era una sombra fugaz. Había algo ahí, sentado justo en el medio del asiento trasero, donde normalmente estaría la silla de Nico. Era una mancha de oscuridad más densa que las sombras que la rodeaban. Tenía la forma aproximada de un bebé, pero sin contornos definidos, como humo negro. No tenía rostro, solo 2 puntos pálidos y húmedos que brillaban débilmente. Ojos. El aire se me congeló en los pulmones. No podía ser real. Tenía que ser el alcohol, el cansancio, la culpa. Pero esa cosa se movió. Levantó un apéndice oscuro, una pequeña mano de sombra, y me saludó. Un gesto infantil, torpe. El mismo gesto que Nico había aprendido a hacer esa misma semana. El terror absoluto rompió mi parálisis.
grité. Un alarido primitivo, sin aire. Di un volantazo. El mundo se convirtió en un torbellino de metal chirriante, cristales rotos y el impacto brutal contra el muro de contención. Luego, oscuridad. Entonces perdió el control del vehículo, dice el detective. Es una afirmación, no una pregunta. Me mira por primera vez. Sus ojos son fríos, evaluadores. No lo perdí, susurro. Me estaba saludando. Desperté en una ambulancia, con un dolor punzante en la cabeza. Lo primero que pregunté fue por el bebé. Los paramédicos me miraron extrañados. ¿Qué bebé? Estaba solo. Ahora estoy aquí. Marta vino a verme. Lloraba. Me preguntó si había vuelto a beber. Dijo que necesitaba ayuda. No me cree. Nadie me cree. Pero yo sé que no lo imaginé. Porque esa cosa, esa sombra que nació de mi resentimiento y mi culpa, ya no está en el asiento trasero. El detective cierra su carpeta y se levanta. Puede irse, señor Rojas, por ahora. Me quedo solo en la sala. El silencio es total. Pero entonces siento un frío repentino en el aire a mi lado y justo junto a mi oído, tan cerca que siento una humedad helada. Escucho un suave gorgoteo. Se ha pegado a mí. Es mi pasajero ahora, y creo que lo será para siempre. Kilómetro 142 en la niebla. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Esteban y soy operador de tráiler refrigerado. Llevo 20 años subiendo y bajando por la México 57, entre Querétaro y San Luis Potosí. Conozco el peso del viento en los espejos cuando la madrugada se quiebra y la niebla baja como lana mojada. Lo que voy a contar pasó hace 2 inviernos, a las 3:20 de la mañana, cerca del kilómetro 142, en una recta que siempre olía a hierba helada y diésel viejo. Esa noche salí de San Juan del Río con la cabeza prendida en un asunto que me había secado por dentro. Mi hija cumplía 12 en una semana y yo aún no había resuelto cómo decirle que no llegaría a su festival de guitarra. Su madre, con la que no hablo sin que nos tiemblen las voces, me había escrito un mensaje cortísimo. No vengas si vas a llegar tarde. Lo leí en la última gasolinera, mientras un perro vagabundo rondaba las llantas y el despachador hablaba de un choque más adelante. No podía detener la ruta. La empresa me había advertido que no habría más retrasos, y yo necesitaba ese viaje para no atrasarme con la pensión. A partir del kilómetro 130, la autopista se fue vaciando. El carril derecho estaba con baches que parecían bocas abiertas. Corría una brisa fría que se colaba por las rendijas del tablero. El parabrisas llevaba la marca de muchos insectos muertos y un vidrio leve de humedad. En el estómago sentía la escarcha del café viejo y en la nuca un latido, como si tuviera ahí una segunda boca masticando mi culpa. Siempre que manejo con sueño, aparece la misma pregunta: ¿por qué no elegí un trabajo que me permitiera estar los jueves en los auditorios escolares? En el espejo lateral, el remolque brillaba con su pintura blanca y las calcomanías azules que el viento hacía vibrar. Me di cuenta de que algo no iba bien cuando el radio dejó de captar. Un zumbido plano, como de cable pelado, sustituyó la estación norteña. Bajé el volumen. El velocímetro marcaba 80. La niebla se cerró de golpe.
Las líneas del asfalto se volvieron una cinta borrosa. Apreté el volante. El motor ronroneaba parejo, pero alrededor todo parecía suspenso. Fue entonces cuando vi la luz intermitente en el acotamiento. 2 destellos anaranjados, fijos y bajos, como de bicicleta. No hay bicicletas de madrugada ahí, pensé. Frené un poco, sin clavar. A la derecha apareció la sombra de una persona parada de espaldas, pegada a la línea blanca. No levantó la mano, no se movió. No era grande. Parecía más bien un adolescente envuelto en una chamarra demasiado larga. Un viento helado se metió por la rejilla, la del aire, y me llenó la boca de un sabor parecido al metal. Encendí las intermitentes y bajé a 70. Nadie detrás, nadie adelante. La sombra no giró. La pasé con 2 metros de distancia. Sentí la necesidad de mirar al espejo. Lo que vi me puso un cuchillo en el pecho. La sombra no estaba sola. Unos pasos atrás, a la altura de las llantas del remolque, avanzaba otra figura pequeña, encorvada, que arrastraba algo con esfuerzo. En el arrastre sonó un rozoce largo, como si se rascara el asfalto con vidrio. Me temblaron los dedos. No toqué el claxon. Las luces anaranjadas del acotamiento titilaron y se apagaron. Me mordí el labio. Hay cosas que uno aprende a no mirar 2 veces. Pensé en mi hija con su guitarra, en sus uñas cortas, en la lengua que asoma un poquito cuando busca una nota. Recordé la última vez que sí llegué a tiempo, cuando me tocó verla subir al escenario con una faldita que no le gustaba. Me pidió que no aplaudiera tan fuerte. Ese recuerdo me sostuvo la cabeza un tramo más. Kilómetro 141. Kilómetro 142. La niebla se hizo leche espesa. Bajan esos bancos desde los cerros y se comen la autopista. De pronto el tablero marcó una luz que no había visto parpadear así. Un testigo de puertas. Juraría que estaba bien cerrado. Fue un solo destello. Solté una maldición y miré hacia el seguro de la puerta derecha. Fue entonces que algo crujió despacio en la cabina, detrás de mí, en la cama pequeña. Un crujido de tela húmeda exprimiéndose. El olor cambió. Ya no era diésel ni café frío. Era el olor exacto de un suéter de niña, guardado muchos días sin secar. Olor a lana y polvo. Y una nota leve, calentita, a champú de manzanilla. No quise voltear. Sentí el aire moverse, como si alguien se acomodara. No hubo voz, solo un roce suave, como si se hubiera pasado una mano por la cortina para dejar un pliegue. Subí el volumen del motor con una reducción. La palanca vibró. La niebla soltó un chorro de agua contra el parabrisas. Encendí el desempañador. Los dedos me sudaban dentro de los guantes. En el siguiente puente de rebase, vi, a través de la bruma, un triángulo reflejante en el acotamiento y, unos metros más allá, un bulto oscuro. Reduje a 60 y prendí las calaveras. No vi luces rojas de ningún carro accidentado. Solo el triángulo, perfectamente colocado, y el bulto al que el viento, sin viento, inflaba apenas. Se me encogió el estómago. Pensé en detenerme. Pensé en llamar a la Guardia Nacional. Pensé en mi hija y en el mensaje de su madre. Sostuve el volante como si agarrara la mano de alguien. Pasé junto al triángulo. El bulto no era un cuerpo. Era un abrigo infantil, tirado en el carril de emergencia, con las mangas extendidas hacia la autopista, como pidiendo un jalón. No frené.
No sé si aplaudan mi decisión o me la reprochen. Vi por el espejo cómo el abrigo se pegaba al suelo otra vez. En la cama detrás, el crujido volvió, más leve, y luego todo quedó en un silencio tan profundo que pude escuchar cada clic de la luz de direccionales. El olor a champú de manzanilla se hizo más nítido cuando, sin yo tocar la perilla, el aire del desempañador bajó 1 grado. El vidrio se despejó lo suficiente para que la línea blanca me guiara. Llegando al entronque de Santa María del Río, la niebla aflojó. Las luces de un tráiler que venía en sentido contrario me reventaron los ojos un segundo. En ese parpadeo, en el espejo del copiloto, vi un reflejo que no pudo haberse dado con esa geometría. No sé explicarlo. Era el reflejo de un rostro apoyado en el respaldo, pequeño, con la frente junto a la tela, mirando hacia el frente, con el pelo pegado por humedad. No había rasgos claros, apenas la curva de una mejilla. No era mi hija, pero pensé en ella con tanta fuerza que tuve que hablarle en voz baja, como cuando la veía dormir, y le pedía perdón sin que me oyera. La cabina no respondió. Detuve el camión en la caseta de cobro de Palmillas. Apagué el motor. El cobrador bostezó y me pidió el ticket. Me vio pálido y me preguntó si todo bien. Mucha niebla, dije. El hombre asintió, me devolvió el cambio y yo aproveché para voltear hacia la cama. La cortina estaba corrida 2 centímetros más de lo normal. En la tela había una marca ovalada, la huella como de una cabeza apoyada un momento. Sobre la sábana, al borde, vi un hilo de estambre rosa, de esos finitos que se quedan en los puños de los suéteres. Lo tomé con 2 dedos. Estaba húmedo. Lo guardé en la billetera como si fuera un comprobante. Al llegar a mi destino descargué y me dormí encima de la cama, vestido, con las botas puestas. Cuando desperté, aún olía a manzanilla. Abrí la billetera. El estambre rosa se había endurecido. Pasaron días hasta que regresé a casa. Llegué el jueves del festival, antes de tiempo. Me senté en la penúltima fila, con la gorra en la mano. La vi salir con su guitarra. Buscó con la mirada. Me encontró. No aplaudí. Solo levanté la mano y sonreí un poco. Cuando acabó, le di un abrazo que olía a carretera. Ella me dijo que su mamá le había comprado un suéter nuevo, rosa, porque el otro se le había quedado en el carro de una amiga. No pude preguntar más. No quise. A veces, en las madrugadas, cuando la niebla baja, ese olor vuelve y me amarra los dedos al volante. No pido explicaciones. Sigo el camino y me guardo el aliento. Ese fue mi relato. Sigamos escuchando. Procesión en el puente de Metlac. Buenas noches, señor Williams. Soy Araceli, paramédica en Orizaba. Lo que voy a contar sucedió sobre el puente de Metlac, en la autopista Córdoba-Orizaba. Una madrugada de lluvia fina, a las 4:10. Ese puente siempre me impresiona. Son casi 400 metros de vacío debajo, y un aire que se cuela por la nariz con olor a metal mojado. Esa noche íbamos mi compañero Mateo y yo en la ambulancia 07, camino a un reporte de motociclista caído en el kilómetro 296. Llevaba en el pecho el cansancio acumulado de semanas. Desde que mi hijo nació con un soplo en el corazón, cada sirena me suena igual, como si fuese su respiración bajo un techo, a punto de venirse abajo. Me juré no volver a cruzar ese puente con la cabeza llena. No pude.
La base nos pasó el reporte con mal audio. Hubo interferencias que parecían voces cortadas, pero eran solo chasquidos de radio. La lluvia marcaba un ritmo menudito en el toldo. Dentro de la ambulancia, el olor a gasas y cloro se mezclaba con el café que Mateo no acabó. Los limpiaparabrisas dibujaban arcos perezosos. En el ascenso hacia el puente, noté algo raro. Los faroles de la autopista, que siempre parpadean en secuencia, aquella noche estaban muertos. Un apagón cuadraba la oscuridad, dejando solo nuestras luces como un túnel que abríamos a empujones. Recuerdo que Mateo me habló de algo sin importancia, de una pelea con su hermano por herencias. Yo asentía y miraba mis manos, blandas dentro de los guantes. En eso, el motor de la ambulancia bajó medio tono. No se detuvo, no falló. Solo bajó como si entráramos a un cuarto más denso. Frente a nosotros, la línea blanca brilló un instante y después se apagó. Y vimos la procesión. No fueron peregrinos con velas ni penitentes con capas. No eran sombras abstractas. Eran siluetas de personas caminando en fila por el carril de emergencia, justo a la altura de la barandilla del puente. Ninguna llevaba luz. Ninguna levantó la vista. Todas parecían pasar a través de un hilo de agua invisible, con los hombros humedecidos del mismo lado, como si vinieran de una lluvia que nosotros no recibíamos. No puedo asegurar cuántas eran. 10, 15, quizá más. Lo más perturbador fue el silencio, ni el ruido de las suelas. Nada, solo el sonido insistente de los limpiaparabrisas y la respiración de Mateo acelerando hasta romper el ritmo. Reduce la velocidad. No podía clavar el freno en pleno puente. Encendí intermitentes. La fila siguió igual, a nuestro lado, como si no les importáramos. Me vino a la mente la imagen de mi hijo en terapia, con los cables en el pecho y los pies tibios. Pensé en su primer llanto, que yo confundí con una alarma. Apreté el volante hasta que me dolieron las falanges. Mateo dijo mi nombre sin terminar. Ara... Y se quedó ahí, con la boca entreabierta, como si masticara algo que no podía tragarse. Las siluetas, una a una, llevaban las manos cruzadas al frente, como se hace cuando el frío se trepa por dentro. Algunos tenían la cabeza descubierta, otros como con capuchas pegadas. El último de la fila cargaba una especie de bulto envuelto. Al pasar frente a nuestro cofre, a menos de 3 metros, el bulto pareció cambiar de peso y el cargador ajustó los brazos con esfuerzo. Ahí, un golpe exacto sonó en el techo de la ambulancia, como si algo pequeño hubiera caído desde arriba. Solo uno, seco. Miré hacia la camisa de Mateo. Tenía gotas en el cuello que no eran de lluvia. «No te bajes», le dije, aunque él no había intentado nada. El olor cambió. Llegó el olor a incienso apagado, ese residuo tibio que queda en las sacristías, mezclado con hierro húmedo. Pensé en mis guardias de estudiante, en un niño que no respiró. Pensé en mi culpa de madre cuando, a veces, deseo una noche completa de sueño. La fila de figuras siguió su marcha y desapareció hacia el extremo del puente, donde el apagón hacía más negra la boca del mundo. Cuando dejamos atrás ese punto, el motor recuperó su tono y los faroles volvieron a encenderse. Primero uno, luego otro, como si alguien hubiese apretado un interruptor ficticio. Llegamos al punto del reporte. No había motociclista, ni triángulos, ni casco, ni manchas.
Solo 2 huellas de agua profusas junto al acotamiento, paralelas, como si alguien hubiera dejado en el suelo un par de costales mojados. Me bajé con la lámpara. La lluvia era tan fina que el haz no encontraba salida. En el suelo, junto a la barandilla, había marcados con polvo húmedo 2 pares de dedos, como si pequeñas manos, desde el otro lado, se hubieran apoyado un instante para impulsarse. Sentí una punzada en el paladar, como cuando vas a llorar y no quieres. Mateo escuchó estática en la radio. Un operador dijo algo sobre error de enlace. Nos pidieron regresar. Antes de subir a la ambulancia, pasé la mano por el techo, donde había sonado el golpe. Toqué un objeto pequeño, frío, adherido por la humedad. Lo arranqué. Era una medalla de San Miguel, oxidada por la mitad, con una cuerda rota. No pesaba nada. La guardé en la bolsa del uniforme. No quise hablar de eso. En la base, nos tomaron el reporte como una falsa alarma. Esa noche, antes de irme a dormir, acerqué la medalla a la lámpara de mi hijo, que dormía con el pecho subiendo apenas, lleno de tubitos transparentes. La medalla olía a puente. No dije nada. La dejé junto a su vaso con agua. A veces, desde entonces, cuando cruzo Metlac, ocurren pequeñas cosas. Los faros se opacan por un instante, o un olor a incienso apagado me alcanza en una recta donde no hay iglesia a 30 kilómetros. Ya no intento explicarlo. Cada quien carga su procesión, y la mía camina a mi lado en silencio cuando yo no puedo con el ruido de mi cabeza. Y ahora continuamos con otro testimonio. La curva y las cunetas vacías. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Orlando y manejo una guagua de pasajeros en la autopista Duarte, República Dominicana. La ruta mía es un vaivén entre el kilómetro 9 de la capital y Bonao, con paradas que ya se sienten como familia. El peaje, Villa Altagracia, Piedra Blanca. Si cierro los ojos puedo oler cada tramo. Hay lugares que huelen a fruta madura y gasolina, y otros a tierra caliente que la lluvia despierta con brusquedad. Mi conflicto, si se puede decir así, no empezó en la carretera sino en mi casa. Mi hijo mayor, Elian, no habla. Los médicos le pusieron un nombre al asunto. En mi casa solo decimos que Elian mira el mundo desde otro ángulo. No siempre sé llegar a él. Esa necesidad de entenderlo fue, quizás, lo que me dejó ver lo que cuento hoy. Era de noche, casi las 2, y regresaba vacío de un viaje extra. Lloviznaba. En la guantera traía el dibujo que Elian me había hecho esa tarde. Una carretera con cunetas profundas a los lados y una curva que no existe en la Duarte. ¿Dónde es eso?, le pregunté. Él solo empujó el papel hacia mí y me sostuvo la mirada, fija, como si me entregara un mapa que yo debía aprender a leer. A la altura del kilómetro 53, después de una recta larga, hay una curva floja que no asusta a nadie. Esa noche, sin embargo, la curva parecía empinarse de un modo distinto, como si alguien la hubiese tomado con los dedos y girado medio centímetro para ponerla en otra posición. Las cunetas a los lados estaban secas, a pesar de la llovizna. Ese detalle me tocó la mente en un punto raro. ¿Cómo unas cunetas pueden estar vacías cuando todo lo demás brilla por agua? Bajé la velocidad. La carretera tenía un tono gris que no había visto. El parabrisas traía gotas que no corrían. Se quedaban ahí, delgadas,
como si los segundos se hubiesen estirado. La caja de cambios vibró. El motor se sintió más pesado. Me entró el olor a guayabas pisadas y tierra removida. Ese olor que se levanta cuando un camión carga ripio. Y entonces vi los reflectores de plástico que marcan el borde de la vía. 3 reflectores seguidos estaban apagados. Entre el segundo y el tercero, sobre la hierba corta, había una silla de plástico blanca, de esas de colmado. Vacía, perfecta. No debería haber sillas en esa curva. Pensé en una broma. Pensé en un colmadero descuidado. No me detuve. Cuando pasé junto a la silla, sentí... No me pregunten cómo que algo acababa de levantarse de ahí justo un segundo antes. El aire que dejó aquello me pegó en el cuello, frío y redondo. En el retrovisor vi apenas el borde de la silla inclinarse, como si un peso ligero hubiera hecho amago de sentarse de nuevo. Seguí. Había un silencio sometido, como de casa apagada. Mis propias manos en el volante no parecían mías. Pensé en Elian sentado en el piso del cuarto, meciendo un carrito, dejándolo ir y volviéndolo a traer sin cansarse. Ese vaivén es su modo de hablar conmigo. Yo me acerco, él se aleja, él se acerca, yo me alejo. Aprendí a respirar en ese ritmo. Al salir de la curva, la guagua se sacudió con un golpe que no venía de ningún bache. Sonó hueco desde abajo, como si algo hubiera golpeado la carrocería con los nudillos. Me detuve en el borde, a 2 metros del pavimento. Abrí la puerta. Lloviznaba todavía. El olor cambió a fierro mojado. Bajé con la linterna. Revisé llantas, bajos, guardafangos. Nada. Regresé al puesto. La silla no estaba ya. No escuché pasos, no vi sombras correr. Solo la cinta negra de la autopista respirando despacio. En ese instante, en el asiento de atrás, sonó un chirrido leve, como cuando uno tira de la cuerda de un juguete. Un sonido corto, tenso, que se enrolla y se suelta. Me paralicé. Giré despacio. En el asiento había una marca de agua, la forma de un cuerpo sentado con las manos apoyadas en las rodillas. No vi a nadie. No hay forma bonita de decirlo. La marca se estaba secando frente a mí, retirándose hacia un punto donde no había nada. La guagua se llenó del olor a colonia barata que usan los barberos de barrio, un olor dulce y plano. De la guantera cayó el dibujo de Elian, y cuando lo recogí, noté que en el margen inferior alguien había trazado, con los dedos mojados, una línea curva que no estaba antes, una línea que se abría hacia el borde, como indicando salida. No supe por qué, pero arranqué de nuevo con un impulso limpio, y en vez de seguir hacia la capital, tomé el retorno más cercano. Hice el círculo completo y regresé a la curva. Al entrar otra vez, las cunetas seguían vacías. En la hierba, donde había visto la silla, ahora había marcas de zapato apenas definidas que se perdían hacia un punto imposible, justo donde la cuneta debería tragar el agua. Frené. Apagué la guagua. El silencio se volvió tenso, como si el sonido también se hubiese ido por esas cunetas secas. Sentí, con una claridad que todavía me duele, que alguien estaba sentado a mi lado sin tocarme. Si quieres que pare aquí, paro, dije en voz baja, sin saber a quién. No hubo respuesta.
solo el rumor de un camión en la lejanía. Entonces, la guagua se movió apenas 1 milímetro, con el impulso de un peso que se levanta. El aire volvió a su temperatura normal. La llovizna, como si alguien soltara una cuerda, empezó a llenar las cunetas. Me quedé mirando cómo el agua ocupaba su lugar. Llegué a casa de madrugada. Elian dormía con los dedos alrededor de un carrito sin ruedas. En su mesa, el dibujo que había caído llevaba ahora, donde no debía, una mancha de agua con forma de silla pequeña. Nadie en mi casa pudo haber hecho eso. No dije nada. Solo me senté en el suelo a su lado, y por primera vez en mucho tiempo dejé que él me mostrara su vaivén, sin intentar corregirlo. A partir de esa noche, cuando cruzo el kilómetro 53, disminuyo. Miro las cunetas y entiendo un poco mejor que hay ritmos que no necesitan palabras, que hay presencias que se levantan para dejarnos pasar. Ese fue mi relato. Sigamos con el siguiente. Peaje cerrado a las 3:17. Buenas noches, señor Williams. Soy Miriam, profesora de secundaria. Conduzco de noche porque doy clases en la tarde y vuelvo cruzando la autopista Siglo XXI, en Michoacán, cuyas curvas parecen pensamientos que no quieres tener. El peaje de Santa Casilda es mi marcador mental. Cuando lo veo, sé que ya voy llegando. Lo que me pasó una madrugada de verano cambió la forma en que miro la barrera cuando baja. Yo estaba en un punto difícil con mi hija adolescente. Después de 2 años de soportar al padre ausente, en mi casa se había instalado un lenguaje de puertas golpeadas. Yo creía tener razón. Ella también. Eso nos puso a 2 carriles sin puente. Eran las 3:17. Lo sé porque el reloj digital del tablero parpadeó en ese minuto y se quedó congelado. No avanzaba a las 3:18. El aire dentro del coche estaba tibio. Afuera hacía calor, un calor denso que levantaba olor a plástico y brea caliente. La carretera estaba casi vacía. Al acercarme al peaje, vi que las casetas estaban abiertas, pero no había nadie en las ventanillas. Las lámparas de sodio arriba daban esa luz amarilla que siempre me recuerda los pasillos de las escuelas. En la barrera de mi carril, la pluma estaba abajo, como esperando que yo pagara a una sombra. Me detuve, apagué la música. El silencio se me pegó en la boca. Busqué al cajero. Nadie. Toqué el claxon un segundo, sin ganas. Nada. En la caseta de al lado tampoco había nadie. Miré por el espejo retrovisor. La autopista como una lengua dormida. Bajé la ventanilla. El olor cambió a aire encerrado. El mismo olor que se queda en los salones cuando los chicos salen y los pupitres se quedan con su forma de ausencia. Intenté levantar la pluma con la mano. Ni siquiera alcancé. Me quedé en el asiento con las manos en el volante, abiertas, como quien admite que no tiene llave. Fue entonces cuando noté que en el suelo, justo antes de la barrera, había marcas oscuras, como de tiza mojada, formando una especie de rectángulo con líneas internas. Maestra, al fin, pensé en un mapa, en un diagrama. No me cuadraba. Abrí la guantera buscando un recibo viejo para anotar la rareza. Mientras lo hacía, un golpe muy suave sonó en el techo, como si alguien dejara caer una moneda desde abajo. Después otro, apenas más fuerte. No fue lluvia. El cielo estaba limpio. Puse las manos otra vez en el volante. Entre los asientos se levantó un olor a papel viejo y tinta caliente. Recordé los exámenes de mi hija.
arrugados en la basura porque no le gustó su 9. Me sentí pequeña. La pluma siguió abajo. Vi una sombra cruzar dentro de la caseta, de izquierda a derecha. No fue persona completa. Fue como un borde de alguien, un hombro que pasa. No quise gritar. Me di cuenta de que el reloj seguía en 3:17. Los golpecitos en el techo dejaron de sonar y, al mismo tiempo, se encendió la luz interior del coche con un clic que no hice. No vi a nadie sentarse. No vi manos. Pero la palanca del freno de mano bajó 1 milímetro sola. Lo juro. Con ese sonido pequeño de metal acomodándose. Me temblaron los dientes. Yo había venido recorriendo, en la cabeza, una pelea con mi hija. El día anterior había tirado sus dibujos al suelo porque no quiso mostrarme las tareas. «Deja de huir», le dije, sin escuchar que eso mismo hacía yo con lo mío. En ese peaje, con la respiración a espuertas, comprendí que la barrera no iba a subir hasta que yo soltara algo, una tensión, una cerradura. No soy mística, soy de tiza y de planeaciones, pero lo supe con la certeza con la que supe que mi hija dijo su primera mentira. Sentí el asiento del copiloto hundirse apenas, como cuando se acomoda un peso que lleva rato de pie. No era mi hija, no era nadie que yo conociera, era una presencia que nunca dijo una palabra. Y fue ahí, con la luz del interior lamiendo mis manos abiertas, que entendí una cosa simple. No podía volver con la pluma adentro. Tomé el celular. Escribí un mensaje que no había sabido escribir. «Perdón por ayer. Avanzo lento. Ayúdame con eso, por favor». Lo envié. Justo cuando apreté enviar, la luz interior del coche se apagó sola y el reloj cambió a 3:18. La pluma subió como si me estuviera dando paso a un salón vacío. Pasé despacio. En el retrovisor vi por un segundo una figura apoyada en el mostrador de la caseta, con la cabeza inclinada, las manos cruzadas. Era una postura que me recordó a mi propia hija, cuando se frustra y se rinde 5 minutos antes de entender. No me detuve. Crucé. Llegué a casa con los ojos calientes. Mi hija dormía con un pie fuera de la cobija. En la mesa de la sala, sobre un cuaderno, había un dibujo de una pluma de peaje y una silueta sentada detrás. El trazo era rápido, sin sombras. En una esquina, con lápiz, se leía: «A veces solo hay que levantar algo». No pregunté si lo hizo antes o después de mi mensaje. No hice cuentas con la hora congelada. Guardé el dibujo entre mis libros de texto. Cada vez que cruzo Santa Casilda a las 3 y tantos, despacio, saludo con la cabeza y, aunque no haya nadie, agradezco que me dejaran pasar. Ese fue mi relato. Vamos con el siguiente caso. Bitácora de un regreso. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Julián y conduzco una camioneta de reparto por la carretera Federal 200, entre Pinotepa Nacional y Acapulco. No sé contar esto en orden. Lo escribo como lo fui recordando, a golpes, como si cada kilómetro me devolviera una foto mojada. Hay un punto en esta ruta, cerca del río Nexpa, donde el calor huele a pan tostado y a caucho. Y a veces sube desde la selva un aliento húmedo que hace pensar en pulmones grandes y cansados. Yo iba ahí hace un año, con un encargo tonto, tarimas de refrescos. Mi conflicto no era grande, o eso decía yo.
Mi hermano menor había muerto en esta carretera y yo me negaba a admitir que estaba enojado con él por haberme dejado con mi madre y con la niña de la que yo hago de padre. Ese enojo sordo es una piedra que no se ve, pero hunde. Fragmento 1, 22:40. Llovizna. Kilómetro aproximado 116. Un ruido de taquímetro me acompañaba desde el peaje de Markelia. La radio tocaba un bolero sin voz, como si se hubieran tragado al cantante. En el costado derecho de la carretera vi una cruz blanca con flores de plástico pegadas por el calor. Había cientos de cruces así en ese tramo. No miré más. El olor a mar venía y se iba. Apreté los labios. Fragmento 2, 22:48. Un camión de ganado me rebasó con prisa. Los animales no hicieron ruido, solo vi ojos brillando. A los 5 minutos, el camino se quedó sin luces, como si una nube hubiera apagado el mundo. Bajé a 70. El volante vibró. En la curva antes del puente sobre el Nexpa, apareció lo que al principio pensé que era humo, pero era agua finísima suspendida a 1 metro del suelo, avanzando con nosotros como una pared. Me escocieron los ojos. Fragmento 3, 22:52. Sonó en la caja de la camioneta un golpecito, como de botella que se reclina. Después, un segundo golpe, ya más cerca de la cabina. Me llegó un olor a ropa dejada en la playa, esa mezcla de sal y tela húmeda. Quizá por eso pensé en mi hermano. En el día en que me dijo, riéndose, que era mejor morir donde uno supo ser feliz, me dio rabia. Subí el volumen de la radio, pero el bolero seguía sin voz. Fragmento 4. No hora. En el asiento del copiloto apareció una marca, como si alguien se hubiera sentado con traje mojado. La tela se oscureció con una figura nítida. No vi a nadie entrar. No escuché puertas. Quise hablar en voz alta, pero me salió aire. La marca estaba con las manos en el regazo, en una postura que yo conocía. Mi hermano se sentaba así cuando me escuchaba, sin entenderme. El olor a playa subió como una ola. Fragmento 5, 22:57. Pasé las manos por el volante con la voluntad de no mirar al costado. Mis ojos fueron solos. A la derecha, en la orilla, caminaba una figura que llevaba en la espalda una hielera azul. No levantó la mano, no pidió nada. Caminaba en paralelo, como si fuese a mi paso, como si me mostrara que había un ritmo que yo no había aprendido. En la hielera había letras borradas por el sol. Leí apenas R2. Me vino un recuerdo que yo no quería. Mi hermano cargando una hielera parecida el día que se fue a pescar, el último día. Dijo que volvía para cenar. No volvió. Fragmento 6. Una curva después, la pared de agua finísima desapareció. Las luces del tablero se recalentaron de golpe y olieron a plástico. La marca en el asiento se inclinó medio centímetro, como si mirara hacia mi lado. Yo dije sin querer, no me dejes esto así. Y no sé a quién le hablaba. Pasé el puente. El río, abajo, no hacía sonido. Se me encogió el cuello. Fragmento 7, 23:03. En el parabrisas apareció, pegada, una mano de niño. No era real. Era la marca perfecta en el vaho, como si alguien hubiera apoyado los dedos desde adentro.
5 dedos, el pulgar un poco separado, la palma más pequeña de lo que sería la mano de mi hija. Los bordes de la marca goteaban hacia abajo con paciencia. Quité el aire. La marca no se fue. Tiré de una servilleta y la limpié. Quedó un halo, como si hubiera borrado un nombre. Fragmento 8. Detuve la camioneta en un claro. Abrí la puerta. El calor me comió la cara. El olor a mar desapareció y en su lugar llegó un olor a papel fotografiado, a revelador, como si el aire trajera un cuarto oscuro. Me bajé temblando. En la cuneta encontré una tapa de hielera azul, rota, con 2 letras que ya no puedo jurar. R y O, o quizá P y D. No sé. La guardé sin pensar en el bolsillo. El asiento del copiloto se estaba secando rápido, como si una lámpara invisible lo apurara. No era lámpara, era el tiempo. Fragmento 9, 23:10. Empecé a entender que no tenía que pedirle a nadie que hablara. Lo que estaba ahí no tenía voz, solo gestos, solo marcas húmedas, solo el vaivén de una sombra que camina a la par y una mano que se queda en el vidrio para recordar que uno debe mirar lo que no quiere. Llamé a mi madre con manos torpes. Le dije que al día siguiente llevaría a la niña a la playa que no nos atrevíamos a pisar. Ella guardó silencio un rato. Luego dijo, «Trae hielo». Su voz fue un puente. Fragmento 10, 23:16. Al reiniciar el motor, la radio recuperó la voz del bolero en el estribillo exacto que a mi hermano le gustaba. Eso me rompió de un modo raro. No lloré, pero la respiración cambió de sonido. Conduje hasta un parador. Compré hielo sin mirar al cajero. Cuando abrí la caja de la camioneta, una de las tarimas tenía en el borde una marca de mano, igual que la del parabrisas, ya casi seca. La dejé ahí. Seguí. No me pregunten por qué guardé la tapa azul ni por qué, desde esa noche, cuando paso por el Nexpa, bajo un poco la velocidad y miro el río como si fuera una foto que aún se está revelando. En mi casa, la niña durmió con una calma que hacía mucho no veía. Al día siguiente la llevé a la playa con mi madre. No hubo ceremonia. Solo nos sentamos a mirar el agua. Cuando regresamos, dejé la tapa de la hielera en el cajón de las llaves. De vez en cuando lo abro, el cajón huele a sal. No creo que sea memoria. Creo que es camino. Ese fue mi relato. A continuación, el último testimonio de esta noche. El carril de servicio. Buenas noches, señor Williams. Soy Sofía, taxista en la Ciudad de México. Manejo un Tsuru que suena a lata, pero aguanta la metralla de un día largo. Mis vueltas favoritas son de noche por viaducto, cuando a veces corre el aire y uno puede fingir que la ciudad respira. Tengo una niña de 4 años y una abuela que me la cuida cuando salgo. Mi conflicto con mi abuela estaba mordiéndome desde hace meses. Me decía que debía buscar un trabajo fijo, horario de oficina. Yo no supe explicarle que ya probé muchas cosas, que el volante es lo único que me da el falso control que necesito para no derrumbarme. Era un martes a las 2:11 de la madrugada. Los semáforos en onda verde me empujaban suavemente. Pasé por el tramo cerca de Monterrey, donde el carril de servicio se separa con esas boyas que parecen huevos blancos. El aire olía a agua de coladera y metal caliente. En el tablero, el reloj marcaba 2:11,
y pensé en la hora en que mi hija a veces se despierta buscando la voz de su abuela. A esa altura, vi un coche detenido en el carril de servicio con las intermitentes. No me acerqué. Aprendí a no hacerlo. Pero al cruzar junto a él, vi algo que me dio un golpe seco en la nuca. En el parabrisas empañado, del lado del copiloto, había dibujada una carita simple, 2 ojos y una boca firme, como de niño que no quiere dormir. No sé por qué eso me hizo apretar el volante. Seguí. A los 200 metros, Mitsuru dio un tirón. No fue falla, fue un jaloncito de nada. Luego otro, como cuando pasa sobre una manguera. El olor cambió a pañal limpio recién sacado de la bolsa. No hay metáfora bonita para ese olor. Es como plástico dulce. Tragué saliva. En el espejo vi mi cara vieja, las ojeras como líneas de ruta. A la derecha, el carril de servicio se abrió en una boca oscura sin autos. Volteé un segundo al asiento trasero para ver si había quedado algo tirado. No llevaba pasajeros. Sin embargo, el cinturón de atrás, el del medio, estaba tensado. Se tensó solo. Lo vi con mis ojos, como cuando uno asegura a un niño y la cinta regresa un poco. Me sudaron las manos. No soy cobarde. He visto cosas feas en la calle, pero un cinturón tensándose sin cuerpo me habló en un idioma que no se aprende. El siguiente semáforo estaba en rojo. Frené despacio. La luz bañó el interior del coche con un rojo tibio. En esa luz vi, pegada al cristal de la ventanilla trasera izquierda, una marca de 5 dedos más pequeños que los de mi hija. La marca se hizo apenas más nítida, como si acabara de ponerse. No hubo voz, no hubo rostro, solo la marca que parecía decir que alguien había estado ahí antes que mi coche, antes que mi turno, antes que mi necesidad de control. La ciudad hizo su ruido con normalidad. Un autobús resopló como un toro. Un perro ladró a un camión de basura. El rojo cambió a verde. Yo no avancé. Puse las intermitentes. Me recargué en el volante con la frente. Y, muy bajito, sin rezar, sin nadie que me escuchara, le pedí perdón a mi abuela por querer una vida que no se parecía a la suya. Le prometí cuidarme más. Le prometí llegar antes. Sentí el cinturón de atrás soltarse 1 centímetro. No fue imaginación. El clic sonó claro. El olor a pañal limpio se fue como aire por una ventana. Avancé. A la altura de Viaducto y La Morena, el carril de servicio olía a cloro. Habían lavado algo. En el concreto quedaban marcas de espuma. Vi a una mujer parada bajo un puente peatonal, con una mochila en el pecho, apretada contra ella como quien carga al frente. No pidió nada. No movió la mano. Se quedó mirando hacia el piso. Un escalofrío me bajó por la espalda. Mis manos en el volante fueron 2 animales quietos. A veces uno entiende las cosas sin que nadie se las diga. Esa noche supe que hay vehículos que guardan la memoria de los cuerpos que llevaron, y que la ciudad usa la madrugada para repartir esas memorias sin ruido. Llegué a casa con los hombros adoloridos. Abrí la puerta sin hacer sonar la chapa. Mi abuela estaba dormida en el sofá con la niña en el pecho, las dos respirando igual. En la mesa había una nota con su letra: "No te tardes tanto". Encima de la nota, apoyada como si alguien la hubiera dejado con cuidado, había una cinta de cinturón de seguridad cortada, con el broche roto,
que yo había botado meses antes cuando arreglaron el coche. Juraría que se fue con la basura. La tomé con las 2 manos. Olía a nada. Olía a camino. Desde ese martes, cuando paso por Monterrey, bajo la velocidad en el carril de servicio. No prendo la radio. Dejo que el silencio haga su trabajo. A veces, muy leve, siento el tirón del cinturón en la espalda, como si me recordaran que no suelte. No me asusto, me acomodo y sigo. Ese fue mi relato.